Bueno, el hecho también de que se haya filtrado a la prensa bastante de lo que viene a ser ¿no? las precisiones que da la señora López, en realidad colaboran a que este golpismo instaurado ya desde el Congreso, desde un sector vacador del Congreso de la República, reluzca nuevamente y vayan justamente hacia la vacancia presidencial, desestabilizando el gobierno del presidente Castillo. Estamos ahora conectados con la congresista Silvana Robles. Ella es integrante de la bancada de Perú Libre. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, don Nicolás. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a la situación actual? Es decir, hay en camino una denuncia constitucional contra el presidente que entiendo ya fue aprobada preliminarmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en medio de una controversia, y hay por el otro lado mociones de vacancia presidencial que están circulando. Y hoy ha anunciado el presidente de la Comisión de Fiscalización que ya están en coordinaciones para que el presidente declare ante esta comisión por los hechos que supuestamente lo vinculan a esta mafia que, según la señora Carolyn López, se habría articulado alrededor del Ministerio de Transporte. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto? Bien, Nicolás, disculpe que lo tutee en principio. Bueno, al respecto es necesario tener presente que el presidente de la República sí puede ser investigado durante su mandato presidencial, pero lo que no puede ser es ser acusado durante el mismo, lo que opera también cuando se trata de una acusación constitucional. Exitosa. En este sentido, lo que se espera en realidad es que haya una investigación de parte del Ministerio Público bastante imparcial y que se dé con toda la celeridad del caso, ¿no? Claro, pero esa no era la voluntad de la fiscal Zoraida Ábalos. Es decir, ustedes, ¿qué están pidiendo? ¿Que la investigación se haga ahora? Porque lo que ha dicho Zoraida Ábalos es, de la información que se ha recabado hasta hoy, hay indicios de que el presidente podría estar comprometido, por lo tanto hay que investigarlo. Pero esa investigación la haremos en 2026, cuando termine su mandato. Y eso no dice la Constitución, como usted refiere, ¿no? La Constitución lo que impide es acusarlo por ese tipo de delitos, pero no investigarlo. La señora Ábalos lo manifestó en su momento que no iba a investigar al presidente hasta que termine su mandato, pero esa es una decisión que la tiene ella como fiscal de la Nación. Ahora, durante este proceso, lo que se tiene que tener de conocimiento o en cuenta es pues que esta señora Carolyn López, de ser pues candidata a colaboradora eficaz, tiene que corroborarse los dichos por esta señora, y recordemos que el acuerdo de colaboración eficaz se perfecciona con una resolución emitida o se homologa por una resolución emitida por un juez. Entonces, si no hay validación judicial, no hay colaboración eficaz. Estamos viendo cómo esta señora Carolyn López está echando barro con ventilador a diestra y siniestra. Y pues yo creo que tiene que afianzarse primero que esta señora deje de ser candidata para ser una colaboradora eficaz y posteriormente corroborar estas presuntas indicios, estos presuntos indicios de corrupción de encontrarse en el gobierno del presidente Castillo. Pero ¿cuál es su juicio, su apreciación, congresista? ¿O qué piensan de una manera más amplia en su bancada? O sea, ¿ustedes creen que esto debe investigarse? ¿Ustedes de antemano creen que esto es una operación política para dañar al presidente? Bueno, el hecho también de que se haya filtrado a la prensa bastante de lo que viene a ser las precisiones que da la señora López,
en realidad colaboran a que este golpismo instaurado ya desde el Congreso, desde un sector vacador del Congreso de la República, reluzca nuevamente y vayan justamente hacia la vacancia presidencial, desestabilizando el gobierno del presidente Castillo. Este es el panorama que nosotros tenemos como bancada. Justamente realizábamos el análisis de ayer y acá en realidad esta segunda moción de vacancia que ya lo anunció la bancada opositora más fuerte que tenemos, Renovación Popular y Fuerza Popular, estaría significando 2 vacancias, en menos de un año, lo que condiciona un ejecutivo, un gobierno inestable y cuyas consecuencias ya lo vemos en la economía de nuestro país. Ahora, el problema es que la inestabilidad, es cierto, ha tenido como uno de sus factores la permanente campaña por la vacancia presidencial, es decir, que ha sido un objetivo de quienes no aceptaban los resultados el 6 de junio. Pero, sinceramente, el presidente y el propio gobierno han hecho de su parte, ¿no? Es decir, con el constante cambio de gabinetes, con los nombramientos de personas absolutamente inapropiadas para los cargos, ¿no? ¿No es cierto? Sin las calificaciones mínimas requeridas. Es decir, son las acciones del propio gobierno las que han echado leña, digamos, a este fuego, ¿no? Definitivamente, don Nicolás, no estamos en contra de que se investigue al presidente y esto está estipulado en la Constitución política, pero sabemos también que existen limitaciones para estas acusaciones. En este sentido, también tenemos que ser autocríticos como partido de gobierno y bueno, el presidente Castillo en este sentido como presidente de la República. Definitivamente se han cometido errores, pero estos errores han sido magnificados también justamente ahora como lo vemos en estas declaraciones de la señora López y como la filtración hacia la prensa de una testigo que en realidad tenía que ser una testigo con numeración, ¿no? Una testigo en calidad ¿no? con una identidad guardada. Pero a esto corrobora justamente las acciones golpistas que tiene pues este sector del Congreso. Por eso, repito, tenemos que ser críticos también con el gobierno y saber asumir responsabilidades. Ahora, ustedes, es decir, hay quienes plantean que frente a esta situación de desgaste y de crisis, lo que debería ocurrir es que se vayan todos. O sea, lo ha propuesto Martín Vizcarra, lo ha planteado por su lado Johnny Lescano, en el sentido de que acá lo que debería haber es una renuncia del presidente y la vicepresidenta y una convocatoria inmediata a elecciones generales para cambiar no solamente al Ejecutivo, sino cambiar a la composición del Congreso de la República. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Exitosa. Lo que consideramos es que el presidente Castillo no podría renunciar porque esta decisión de que él sea presidente es una decisión legítima, un presidente elegido democráticamente, pero de darse pues este panorama de la vacancia presidencial, lo que seguiría como consecuencia es pues que el Congreso de la República también se vaya, ¿no? También somos conscientes de que esta realidad de este Congreso mayoritario de derecha o los grandes perdedores de las elecciones que hasta ahora no aceptan justamente que han perdido las elecciones y no asumen su derrota, definitivamente va a continuar. En el país, lamentablemente, la mayoría de congresistas ganan porque invierten más y no precisamente por lo que las propuestas legislativas que tienen dentro de su labor parlamentaria. Definitivamente este es un problema que acarrea al país esta cultura también de demagogia y de votar por quien más le promete o por quien más le regala. Entonces ahí de a plano la derecha pues en definitiva tiene mayor presupuesto para poder dotar de regalos a la población. Entonces esto es una realidad que vive el Perú y que en definitiva no va a cambiar porque se va el Congreso, pero si nos pregunta a la bancada perulibrista si estamos de acuerdo que nos vayamos todos,
en definitiva, al unísono podríamos decir que debería de ser así. Es decir, ¿usted no piensa que si el presidente se ve obligado a renunciar o es vacado, no debería ser Dina Boluarte la que asuma la presidencia de la República? Bueno, constitucionalmente lo permite, es la vicepresidencia quien asume, pero de no asumirlo la señora vicepresidenta, pues porque ella lo anunció en su momento, lo dijo, si el presidente se va, yo me iría con él, tomando esas palabras, lo que existiría es una presidencia de facto que le tocaría asumir a la primera, bueno, en este caso a la presidenta del Congreso de la República, ¿no? En ese caso, considero que el Congreso también debería de irse tal y como en realidad lo pide la población. También hay que tener en cuenta que estamos frente a un Congreso con un grado de inaceptación bastante alta. Entonces, esto quiere decir que hay un pueblo que rechaza la labor de la mayoría de congresistas, por no decir de todos los congresistas. Ahora, hay un tema con respecto a los nombramientos. Uno primero es el ministro de Salud, que ha sido seriamente cuestionado y ha quedado claro, por lo menos quedó claro después de la entrevista que tuvimos con Aníbal Torres Vázquez, de que, digamos, el Ministerio de Salud era solicitado por Perú Libre, en particular por Vladimir Cerrón, que él quería hacerse cargo de ese ministerio, que ese ministerio fuera para Perú Libre. Bueno, ya es un ministerio para Perú Libre, pero no han escogido precisamente al mejor cuadro. Es decir, semanas antes de ser investido como ministro, el doctor Condori estaba haciendo campaña por el agua racimada, ¿no? Que es, digamos, un timo. Es decir, es un agua con zumos de frutas a las que se le atribuye propiedades que evidentemente no tienen. O sea, es un refresco, ¿no? Sí, sí lo pude oír al ministro Condori. Antes de asumir el cargo, pues realizó esta publicación vía Facebook. Él afirma que no era, pues, él nunca ha vendido el producto, es lo que él refiere, y que esta publicación era estrictamente para sus familiares, ¿no? También hay que tener en cuenta que en algún momento donde se presenta la COVID-19 como una pandemia, pues en realidad ni siquiera la ciencia médica sabía qué tratamiento darle. En ese contexto, en el momento, se podría deducir que realizó esta manifestación sobre esta famosa agua, ¿no? Pero desde que él asume este cargo de ministro, cuando ya la ciencia pues avanza con esto de las vacunas o los medicamentos idóneos para poder combatir la pandemia, considero que pues esta premura que él tuvo en hablar sobre esta famosa agua debió de ser pues evacuada de lo que él tenía como concepto. Yo considero eso, pero hay que ver la función que él va a tener como ministro, o la que ya tiene como ministro. El ministro en la actualidad se está mostrando a favor de la vacuna, no es un antivacuna como lo ha querido hacer ver la prensa, y pues a continuar, creo, con el proceso de vacunación, que lo hizo muy bien el exministro Ceballos y que tenemos que reconocerlo. Entonces, yo también considero que no todo es COVID-19, que existe una atención primaria que ha sido relegada en todo este proceso de pandemia y que tampoco podemos desconocer. Todos los que hemos laborado en la atención primaria en salud sabemos de las falencias que existe a nivel de este sector tan importante como es la medicina preventiva. En este sentido, yo considero que el ministro Condori tiene el derecho a reivindicarse dentro de su labor, y tampoco podemos hablar que el ministro no tiene experiencia. El ministro ha sido director de salud ya antes, entonces con 20 años tengo entendido de trayectoria dentro de la profesión médica, y pues que goza del respaldo de la población. De eso puedo dar fe. Yo he estado en los puestos, centros de salud, en mi última semana de representación, y lo que yo oí decir a la población es justamente que
que necesitamos un ministro que conozca nuestra realidad, un ministro que sepa lo que es la atención pues, en los lugares más desfavorecidos del Perú. Bueno, pero de ahí mismo venía también el ministro Ceballos, pero en fin, ahora el problema es que ha habido una reacción de los colegios profesionales ligados a la salud, ha habido una reacción de funcionarios muy importantes y de médicos muy importantes que han estado seriamente involucrados en la lucha contra el coronavirus y que están siendo desplazados por personas, porque hay personas ligadas a Perú Libre, porque hay la idea de que si el partido ganó las elecciones, el partido tiene derecho a meter gente en todos lados, que es un pecado que han cometido antes y se supone que no se iba a cometer ahora. Le doy un ejemplo que no tiene que ver con el Ministerio de Salud. El nuevo jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas es el señor Sebastián Ángel Rojas Cerrón, que no sé si el apellido materno tiene que ver con alguna parentesco con el señor Vladimir Cerrón. Pero se supone que él, la experiencia que tiene es haber hecho negocios con el gobierno regional de Junín, cuando no sé si es su tío, ocupaba el cargo cuando tenía la influencia que tiene en realidad hasta hoy, ¿no? Él es militante de Perú Libre y figura como accionista mayoritario de una empresa de seguridad del grupo Security Roser SAC, junto con Katy Chuquillanqui Romero. Con solo 4 contratos de seguridad, la empresa del señor Rojas facturó 1.172.000 soles con el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas y que con el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, es decir, por brindar seguridad. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿cómo puede ser responsable de imagen institucional y comunicaciones una persona que viene del mundo de la seguridad en todo caso, ¿no? O sea, es porque es de Perú Libre y peor aún si esto fuera cierto, vinculado por parentesco con Vladimir Cerrón. Bien. A ver, Nicolás, no todos los Lúcar pueden ser tu familia para empezar. Lo mismo es con todos en el Perú, puede ser todo sucede. En el caso mío común. Creo que sí, somos una familia más bien pequeña, pero digamos, ya dejemos de lado, eso se va a saber, si es pariente o no se va a saber, pero lo otro, o sea, ¿qué hace una persona que es un empresario que supuestamente brinda servicios de seguridad en la región Junín de jefe de imagen institucional y comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas? Es lo que no se entiende. Lo que sí sería lamentable, Nicolás, es que esta persona esté ejerciendo esta labor de jefe de imagen sin cumplir el perfil. Eso sí, en definitiva, pues sería la primera en alzar mi voz de protesta. Yo considero que si es un cargo de confianza, también la pregunta sería, ¿en quién confiarías? ¿En alguien que es de tu línea o en alguien que definitivamente forma parte de la oposición? Entonces, yo creo que hay que tener ciertos criterios para manifestarse al respecto. Tendría que tener yo información porque asevero que de encontrarse que esta persona no cumpla el perfil, no sería idóneo para tener el cargo, sería como militante incluso de Perú Libre una de las primeras en alzar mi voz de protesta. Ahora, hay un tema más que es que este señor, bueno, tiene que ser el mismo, ¿no? Porque es Ángel Rojas Cerrón y el nombre completo es Sebastián Ángel Rojas Cerrón, pero hay un Ángel Rojas Cerrón que estaba, que es es una de las personas que digamos, estuvo involucrada en la investigación sobre el financiamiento ilegal de la campaña de Perú Libre y se le incautó una laptop y un celular en los allanamientos. Es decir, que es una persona que está, digamos, en todo caso, bajo la lupa de la Fiscalía en este momento. Pero, en fin, es un ingrediente adicional. Ahora, ¿por qué esto de los nombramientos? ¿Por qué esta persona encargada del tema de seguridad o dedicado aparentemente al negocio de la seguridad, porque es lo que le vendía al gobierno regional, servicio de seguridad, termina de jefe de comunicaciones? ¿Por qué una señora que fue nombrada en un cargo tan importante como la gestión de los problemas, de los temas sociales en el Ministerio de Energía y Minas, en realidad su mérito que lo tiene es que es una extraordinaria cantante, o sea, canta muy bien y entiendo que pretende tener mucho éxito como cantante y terminó, bueno, ya anularon el nombramiento?
Pero ¿por qué hacer eso? O sea, ¿por qué repetir exactamente lo mismo que ha sido la tragedia nacional de las últimas décadas? Nombrar a la gente porque es del partido y no porque está calificada para el cargo. Podría ser del partido y podría estar calificada para el cargo, que sería la otra condicional, ¿verdad? Que sería lo correcto. Sinceramente, desconozco de este tema. Yo personalmente voy a verificar que el señor Rojas Cerrón, primero, cumpla con el perfil para este puesto, y pues el hecho de que sea militante o no de Perú Libre no lo desacredita tampoco. Estaría dentro de todo su derecho de militar dentro de un partido político. Con respecto a las acusaciones, hay que tener en cuenta que en la región Junín, por no decir el 70% de los militantes están siendo investigados por la Fiscalía en esta pretensión de dinámicos del centro, ¿no? En esta presunta organización criminal, como lo ha denominado la Fiscalía. Entonces, sinceramente, ya no es extraño que un militante en la región Junín no esté siendo citado como testigo, por ejemplo, dentro de esta investigación criminal, lo cual los ampara de la presunción de inocencia. No podemos eso está ya claro. Eso está claro. Ahora, tengo una pregunta final, congresista. La posibilidad, porque en algún momento estuvo abierta la posibilidad de que Perú Libre votara por la vacancia de Pedro Castillo. ¿Esto está excluido de una manera definitiva o depende de la permanencia de ministros de Perú Libre en el gabinete? A ver, Nicolás, algo que nunca se prestaría el partido Perú Libre, y te puedo aseverar, es pasarse a la fila de los vacadores, ¿no? Esta es una posición que nosotros lo tenemos claro porque somos un partido democrático y definitivamente no podríamos avalar una decisión que vaya en contra o en detrimento del pueblo. El pueblo eligió al presidente Castillo. En este sentido, el hecho de que Perú Libre tenga o no cuotas, como lo llaman, pues no nos pondría en un escenario vacador. Esto lo descarto fehacientemente, es la posición, reitero, del partido. Nosotros respetamos la decisión popular y en este sentido vamos a defender un gobierno democráticamente elegido. Pero en definitiva también como partido, ¿no?, tendría que decir, de encontrarse un indicio fehaciente o de corroborarse lo que menciona la señora Carolyn López, pues tampoco nos prestaríamos a poder cubrir un escenario donde pues ya exista un delito fehaciente, ¿no? Eso también tengo que aseverar. Muchas gracias, congresista, por atendernos. Ha sido usted muy gentil. Muy buenos días. Silvana Robles, congresista de Perú Libre, ha estado con nosotros.